La vieja del cinema, de Vicente Blasco Ibáñez. La vieja del cinema, Vicente Blasco Ibáñez. Cuento índice. Primero el comisario de policía miró duramente a la mujer de pelo blanco que se había sentado ante su escritorio sin que él la invitase. Luego bajó la cabeza para leer el papel que le presentaba un agente puesto de pie al lado de su sillón. Escándalo en un cinema, dijo, al mismo tiempo que leía. Insultos a la autoridad. Atentado de hecho contra un agente. ¿Qué tiene usted que alegar? La vieja, que había permanecido hasta entonces mirando fijamente al comisario y a su subordinado tal vez sin verlos, hizo un movimiento de sorpresa, lo mismo que si despertase. Yo, señor comisario, vendo hortalizas por las mañanas en la Rue Lepic. No soy de tienda. Llevo mis verduras en un carrito. Todos los del barrio me conocen. Hace 40 años que tengo allí mi puesto ambulante, y... El funcionario quiso interrumpirla, pero ella se enojó. Si el señor comisario no me deja hablar. Cada uno se expresa como puede y contesta como su inteligencia se lo permite. El comisario se reclinó en un brazo del sillón, y poniendo los ojos en alto empezó a juguetear con el cortapapeles. Estaba acostumbrado a los delincuentes vergosos que no acaban de hablar nunca. Paciencia. En 1870, cuando la otra guerra continuó, la vieja, tenía yo 22 años. Mi marido fue guardia nacional durante el sitio de París y yo cantinera de su batallón. En una de las salidas contra los prusianos hirieron a mi hombre, y le salvé la vida. Luego tuve que trabajar mucho para mantener a un marido inválido y a una hija única. Mi marido murió. Mi hija murió también, dejándome 2 nietos. Hizo una pausa para darse cuenta de si la escuchaban. No lo supo con certeza. El agente permanecía rígido y silencioso, como un buen soldado, junto al comisario. Este silbaba ligeramente, moviendo el cuchillo de madera y mirando al techo. Mi nieta, continuó la vieja, sin inmutarse por esta falta de atención, se llama Julieta, baila en los teatros, y es célebre. El señor comisario debe haber visto su retrato muchas veces en los periódicos y en los carteles de las esquinas. Solo la encuentro de tarde en tarde. Una mañana, cuando iba yo empujando mi carretilla, casi me atropelló su automóvil. Esto la hizo llorar, asegurando que era por culpa mía, porque yo no quiero vivir con ella y me empeño en seguir vendiendo verduras, lo mismo que cuando Julieta y su hermano eran pequeños. Cada uno es como es. A mí, aunque soy pobre, no me gusta la manera de vivir de las artistas. ¿Digo mal, señor comisario? El comisario había cesado de silbar y miraba a la verdulera con cierto interés. Debía conocer a su nieta, la célebre bailarina. Iba a hacerle alguna pregunta sobre ella, cuando la vieja siguió hablando. Mi preferido fue siempre Alberto, un obrero aficionado a los libros. Yo, aunque deseo vivir independiente, iba todos los días a su casa, ayudaba a su mujer, jugaba con su hijo. Un bisnieto. Imagínese qué alegría, señor comisario. No todos llegan a ser bisabuelos. Se detuvo un instante, como embelesada por dulces recuerdos. Los días felices de la paz. Añadió. Un domingo fuimos de campo. Comimos junto al Sena para celebrar el ascenso de Alberto a primer contramaestre de su fábrica. 2 semanas después estalló la guerra. El comisario hizo un gesto, que la vieja creyó de cansancio. Sí. Ya sé que llevamos 4 años de guerra y a todos aburre hablar de estas cosas. No insistiré, señor comisario. Me han dicho que hasta en los teatros y en los periódicos están cansados de la guerra y sus aventuras. Además, mi historia es la de tantas y tantas mujeres. Alberto fue a incorporarse a su regimiento en los primeros días de la movilización. No lo vi hasta un año después, que volvió del frente vestido de soldado. Luego vino otra vez. Yo había acabado por acostumbrarme a esta situación. Me imaginaba que solo los otros hombres podían morir, pero mi Alberto. Un día recibí un papel, que nos hizo llorar a mí y a su mujer. Después nos visitó un compañero de mi nieto para traernos varios objetos suyos. La voz de la vieja se enronqueció. Y ya no lo vi más, señor comisario, ellos me lo mataron. Pero acordándose de su promesa, hizo un esfuerzo para serenarse y no hablar de la guerra.
La viuda de Alberto trabaja ahora en una fábrica de municiones al otro lado de París, y yo solo de tarde en tarde puedo ver a mi bisnieto. Hay que ganarse la vida, además, ¿por qué no decirlo? Desde que murió Alberto gusto de entrar en la taberna más que antes. Cada uno mata su pena como puede. Estoy en los 70, y a esa edad, cuando hay que levantarse antes del alba para ir a los mercados centrales a comprar el género, un vasito de vez en cuando es la mejor de las medicinas. ¿No lo cree usted así, señor comisario? El silencio del aludido quiso demostrar a la vieja lo inoportuna que era su pregunta. Pero ella continuó, con cierta precipitación que revelaba la proximidad de la parte más interesante de su relato. Hoy, al anochecer, estuve en la taberna con el tío Crainqueville. El señor comisario debe conocerlo. Sus desgracias andan escritas en libros y comedias. Este nombre pareció despertar un vago recuerdo en la memoria del funcionario. La afirmación de que con sus aventuras se habían escrito libros le hizo interesarse en una rebusca mental. Luego levantó los hombros e hizo un gesto de incredulidad. Su historia continuó. La vieja la ha escrito un señor Anatole, que trabaja al otro lado del Sena, en un taller de sabios. Es un palacio con una cúpula, donde dan recetas para que la gente rica pueda hablar bien. El comisario se incorporó en su sillón, impulsado por la sorpresa. Aquel taller de sabios a la orilla del Sena era sin duda la Academia Francesa, la casa de la cúpula, el instituto. Y el tal Anatole no podía ser otro que Anatole France. ¿Pero existe el tío Crainqueville? Preguntó con incredulidad. 30 años lo conozco, señor. Vendemos en diferentes barrios, pero nos vemos todas las madrugadas al hacer nuestras compras, y por la noche volvemos a encontrarnos en la misma taberna. Un infeliz. Ahora sus asuntos andan mal. Trabaja poco. Sabe demasiado. Su protector le enseñó muchas cosas. Él me las dice, y yo paso las horas muertas en la taberna escuchándole. Hizo una pausa antes de reanudar su relato donde lo había abandonado. Digo que nos encontramos al anochecer en la taberna. Luego, como a las 9, salimos, y sin saber por qué, me detuve en la puerta de un cinema, sintiendo deseos de entrar. Me atrajo un cartel con una alsaciana muy hermosa defendiéndose de un alemán feroz. Yo adoro esta clase de historias. Soy muy patriota. Tal vez es porque he visto 2 guerras, pero no hablemos de la guerra. El tío Crainqueville se negó a entrar, y eso que yo pagaba. No sé en realidad qué es lo que le gusta. Todo le hace sonreír con aire de lástima. Entré sola, y debí entrar con mal pie. ¿No ha notado el señor comisario cómo algunas veces todo nos sale torcido, y cuando queremos agradar ofendemos a las gentes, lo mismo que si un demonio nos guiase? El comisario no se dignó contestar. Me disgusté con la señora que vende en la taquilla por si una moneda era buena o falsa. Discutí también con el que recoge las entradas porque acudió en su defensa, dentro, en la sala, la misma mala suerte. Mis vecinos de fila se quejaron, diciendo que había entrado con demasiada violencia. Mala voluntad de su parte, pues a mí no me gusta molestar a nadie. Una remilgada, cerca de mí, se atrevió a decir que yo olía a vino. Otro insolente aludió a mis anchuras, dudando de que cupiesen en el asiento. Les contesté como sé hacerlo y el público protestó a gritos, asegurando que perturbaba el espectáculo. Si me callé al fin, fue porque había empezado la historia de la alsaciana y su perseguidor. Una historia interesante. Yo se la contaría a usted, señor comisario, pero temo molestarle. Además, no sé cómo termina. No me dejaron ver el final. El comisario había vuelto a mirar al techo y a silbar por lo bajo para distraer su impaciencia. Un señor que estaba detrás de mí parecía muy entendido en esto del cinema, daba en voz baja sus opiniones a los vecinos. De pronto, la alsaciana se iba al frente, huyendo de su perseguidor, y empezaban a verse las trincheras con muchos soldados, las cocinas, los cañones. El señor entendido decía que estas vistas no pertenecían en realidad a la historia. Que eran, ¿cómo diré yo? Lo mismo que retales que le habían puesto al film. ¿Me explico bien, señor comisario? Cosas viejas de la guerra que habían aprovechado. Algo así como los remiendos que se echan a la ropa para que parezca mejor, pero yo no entiendo de esto, y las vistas me han parecido magníficas.
De pronto salió en el telón el interior de una trinchera, con muchos soldados descansando. Uno de ellos escribía una carta sobre sus rodillas, puesto de espaldas al público. Poco a poco volvió la cabeza y sonrió a las gentes. Yo dudé, creyendo que veía mal. Luego debí gritar. Era mi nieto. Me levanté para verle mejor. Quise ir hacia mi Alberto. Tal vez pasé entre la gente con demasiada violencia. El público debió creer que era alguna farsa mía y acudieron los empleados, y muchos espectadores me cerraron el paso. Intenté hablar y no me dejaron. No quisieron oír mis explicaciones. Me creían borracha. Acabé por batirme a puñetazos con los que me empujaban hacia la puerta. Llamaron al mismo agente que está ahora aquí. Dicen que lo insulté, que le mordí en una mano. Ignoro cómo pude hacerlo. Estaba tal vez loca en aquel instante. Es verdad que este señor me llevó a empujones, sin querer oírme. Que no me permitió seguir viendo a mi Alberto. Hizo una larga pausa. Sus ojos empezaron a humedecerse. Y así terminó la vieja. Como he vuelto a encontrar a mi nieto, pido perdón al señor comisario, pido perdón al señor agente. Bajó la cabeza, juntó las manos y miró al suelo, refugiándose voluntariamente en el silencio, confiándose a la suerte, sin insistir más en su defensa, mientras sus lágrimas empezaban a correr mejillas abajo. El comisario no dijo nada. Miró a la gente que tenía a su lado, un veterano con la cruz de guerra sobre el pecho del uniforme y varios galones en una manga indicadores de sus campañas. Él también miró a su superior. Había permanecido impasible hasta entonces, pero varias veces se mordió el recio bigote. Los dos hombres parecieron entenderse con la mirada. El comisario devolvió a la gente el parte redactado por él media hora antes en la sala de espera de la comisaría, dando cuenta del escándalo ocurrido en el cinema. El veterano, sin decir una palabra, rasgó el papel en menudos pedazos. Buena mujer, puede usted marcharse. La voz del comisario sacó a la vieja de su abstracción. ¿Era cierto que la dejaban irse? ¡Qué señores tan buenos! ¿Y podré volver al cinema?, añadió con ansiedad. ¿Me dejarán ver todas las noches a mi pequeño? Los dos hombres rieron de su simpleza, contestando con un gesto afirmativo. Salió de la comisaría lentamente. No convenía que la viesen huir como el que tiene la conciencia sucia. Pero al llegar a la calle, se convenció de que nadie la espiaba, y recogiéndose las faldas, echó a correr con una ligereza juvenil. Su arrugado rostro se dilató, jadeando de fatiga. Sus cabellos blancos se escaparon en desorden de la pañoleta de punto con que abrigaba su cabeza. Cuando llegó al cinematógrafo, salían de él los últimos grupos de espectadores. Los empleados apagaban las luces y retiraban los carteles. La vieja vio luego cómo cerraban las puertas. Se mantuvo inmóvil, con un codo apoyado en la pared y la frente en una mano. Lloraba con una angustia infantil. Esperar hasta mañana, murmuró. No ver a mi pequeño en tantas horas. Y a la noche siguiente la vieja se presentó en el cinema con un aire de humildad. Se encorvaba para pasar inadvertida. Se aproximó al despacho de billetes, volviendo el rostro para que no la reconociese la empleada. Pero el hombre encargado de guardar la puerta corrió hacia ella. Ah, no. ¿Viene usted a mover escándalo otra vez? Para usted no hay entrada. Déjeme pasar, buen señor. Le juro que seré muy juiciosa. Hablaba con una dulzura infantil, y el empleado acabó por reír, lo mismo que la mujer de la taquilla. La vieja los saludó a los dos con agradecimiento al ver que la dejaban pasar. Luego saludó también a un policía inmóvil en el pasillo de entrada, como si fuese un antiguo amigo. No le parecía el mismo de la noche anterior, pero por si acaso era. Dentro de la sala procedió con modestia y afabilidad. Saludó a todos los espectadores que encontraba al paso con una cortesía extremada, sin obtener contestación. Algunos se limitaron a mirarla extrañados. «Es una loca», parecían decir con sus ojos. Se encogió en su asiento y procuró ocupar el menor espacio, por miedo a molestar a sus vecinos. Al principio volvió repetidas veces la cabeza para ver si la observaban los empleados del cinema y recibir su aprobación. Pero el espectáculo la hizo olvidarse pronto de la realidad.
El alemán perseguía ya a la alsaciana, desarrollándose sobre el lienzo blanco las complicadas aventuras de la novela cinematográfica. Luego aparecían las trincheras y el soldado que escribía la carta puesto de espaldas, y al volver la cabeza hacia el público, mostraba su rostro. Alberto. Alberto. La vieja tuvo que hacer un esfuerzo enorme para contenerse. Le subía este grito a la garganta con estertores dolorosos. Pero tembló ante la idea de escandalizar a los espectadores, como en la noche anterior. Le arrojarían del local para siempre. No podría ver más a su soldado. El miedo la hizo contenerse, y su emoción ruidosa se deshizo en lágrimas. Para desahogar su pecho, hablaba en voz muy queda, una voz que sonaba hacia dentro del cuerpo, mientras sus ojos lacrimosos seguían contemplando con devoción todo lo que pasaba por el lienzo. Alberto. Pequeño mío. Soy yo, tu abuela. ¿No me conoces? Vendré a verte todas las noches, todas las noches. En la representación siguiente lloró menos. A la salida, habló con el hombre de la puerta con cierta familiaridad, como si ella también fuese de la casa. ¿Ha visto usted qué bien trabaja mi nieto? Y el empleado, que había oído ya varias veces su historia sin prestarle mucha atención, se llevó un dedo a la frente mirando a la mujer de la taquilla. Los dos se entendieron con una sonrisa que decía lo mismo. Está loca, verdaderamente loca. La vieja apenas pudo dormir aquella noche. Sentía intranquila su conciencia. Era una egoísta que guardaba para ella toda la felicidad de su descubrimiento. Alberto tenía en el mundo de los vivos alguien más que su abuela. A la mañana siguiente vendió apresuradamente las verduras, sin cuidarse de la ganancia, y guardó su carretoncillo mucho antes que los compañeros. El metro la puso en las afueras de París. Se vio en un paisaje grisáceo, yermo, con fábricas humeantes y casas de ladrillo, tristes como prisiones, en las que vivían los obreros. Habló con la portera de una de estas viviendas. Su bisnieto estaba en la escuela y la mujer de Alberto trabajaba en la fábrica. Fue luego a la tal fábrica, y el conserje, un inválido, le cerró el paso. Prohibida la entrada. Ningún curioso podía introducirse en los talleres, porque en ellos se torneaban obuses. Pero la vieja, pegada tenazmente al arco de la puerta, pudo ver de lejos a varias mujeres que pasaban y repasaban por los patios, en las evoluciones de su trabajo, todas ellas con pantalones anchos, lo mismo que si fuesen ciclistas. Casi rió de sorpresa al darse cuenta de que una especie de muchacho pequeño y delgado, con amplios calzones azules, abandonaba la carretilla que iba empujando, llena de virutas de acero, para saludarla desde lejos. Era la mujer de Alberto. Cuando sonó la campana de mediodía y las trabajadoras salieron para almorzar, la vieja pudo verla de cerca. Tenía una palidez cenicienta y sus ojos eran más grandes que nunca, rodeados de aureolas azuladas y dolorosas. Rompió a llorar al enterarse de que su marido aparecía todas las noches en un cinema, después de haber muerto hacía un año. ¿Cómo puede ser eso? Su asombro era tan grande, que cortaba su llanto. Hacía esfuerzos inútiles para entender a la vieja, la cual iba repitiendo las explicaciones que había escuchado, aunque sin comprenderlas mejor que la otra. Lo cierto es que Alberto trabaja en el cinema. Ven con el niño. Os espero esta noche. Hizo su invitación con aire de mando. A las 8 la encontrarían en la puerta del cinematógrafo, situado casi en el extremo opuesto de la gran ciudad. Después se separaron, pues los pobres no tienen tiempo que perder. La vieja los vio llegar puntualmente. Llevaba la viuda un vestidito negro adquirido en un bazar. El niño iba con su mejor ropa y peinado como un paje. Al ver que la obrera intentaba ir hacia la taquilla, la vieja se opuso. ¿Qué es eso? Aquí pago yo. Me aprecian mucho. Soy como de la casa. Y para demostrar su confianza bromeó con la vendedora de billetes. Luego estrechó una mano del hombre que guardaba la puerta a su antiguo enemigo, dándole un cigarro barato que había comprado momentos antes. Los pequeños regalos mantienen las amistades. Tome usted, señor. Dentro de la sala saludó a la acomodadora como si fuese una antigua conocida. Son la mujer y el hijo de mi nieto, el que trabaja en la obra, dijo, dándole al mismo tiempo unas cuantas piezas de cobre.
y se sentó con orgullo en las sillas designadas por la empleada, juzgándolas mejores que las otras. Pero la satisfacción de mostrar a sus acompañantes la inmensa influencia de que gozaba en este lugar público duró muy poco. Al aparecer Alberto, temió que gritase también aquella mujercita vestida de luto que tenía a su lado. Pero era silenciosa en su dolor. Contempló la visión con unas pupilas agrandadas e inquietantes, que hacían recordar los ojos de los aficionados a la morfina. Cerraba los labios con fuerza, y por ambos lados de su boca corrían 2 hilos de lágrimas. El enlutado pajecillo miraba con la inconsciencia de una edad en que se oye hablar de la muerte sin saber lo que es. Aquel soldado lo conocía a él. Era su padre. Lo había visto llegar a su casa vestido así. ¿Por qué no volvía? Papá, papá, murmuró, tendiendo sus manecitas hacia la visión. Y la madre y la bisabuela, sin dejar de llorar, le empujaron dulcemente en la obscuridad para que permaneciese quieto. A la salida, antes de despedirse junto a la puerta del cinema, la vieja tomó su aire imperativo. Mañana aquí, a la misma hora. Yo pago. La viuda pareció extrañarse de tal invitación. Vivo al otro lado de París. Un verdadero viaje. Me he de levantar temprano para el trabajo. Debo ocuparme del niño antes de enviarlo a la escuela. Imposible. Además, ¿para qué volver? Alberto no resucitará, y este espectáculo me mata. La vieja la siguió con los ojos mientras se alejaba con su niño titubeante de sueño. Siempre había creído a esta mujercita de poco corazón. Ay. La única que se acuerda verdaderamente de Alberto soy yo. Anduvo triste y malhumorada todo el día siguiente. Al anochecer se encontró en la taberna con el tío Crainqueville. Aunque el verdulero filósofo hablaba poco y pasaba entre las personas y las cosas sin preocuparse de ellas, pareció interesarse por los actos de su vieja camarada. La había observado silenciosamente. Desde hacía unos días era otra mujer. Gastaba mucho dinero. Convidaba a todo el mundo. Llegaba tarde a los mercados, comprando lo más caro y lo peor, para vender luego al público con mayor baratura que los demás. Te vas a arruinar, estás gastando tu capital. Pero no obstante sus consejos, siguió bebiendo todos los vasos que quiso ofrecerle la vieja. A las 8, ésta se mostró impaciente. Adiós, Crainqueville. Te dejo, si no quieres acompañarme. Me espera mi nieto. Ya sabes que trabaja en el cinema. Pero si a tu nieto lo mataron. Es verdad que lo mataron. Pero trabaja en el cinema. El filósofo se limitó a encogerse de hombros. Sabía por su maestro y protector que no hay que asombrarse de nada en este mundo. Hasta los actos más ordinarios y comunes resultan incoherentes cuando se les estudia de cerca. Era inútil, pues, exigir lógica en los sucesos extraordinarios de nuestra vida. Y la vieja, después de apoyar un dedo en el timbre de la verja, examinó su vestido de seda negra. Databa de los tiempos de su pobre hija. Ella misma lo había cortado e hilvanado. Pero de la primera hechura quedaba muy poco, después de los retoques que se habían sucedido durante su larga existencia. Reconoció que no estaba del todo mal. Algo pasado de moda. Pero el género bueno siempre es apreciado por las personas inteligentes, y ahora ya no se fabrican sedas como las de antes. La cabeza la llevaba desnuda. Sentíase orgullosa de su pelo blanco, duro y abundante. Admiró al otro lado de la verja el pequeño hotel rodeado de árboles. Lo que una mujer puede ganar con sus pies. Pero la proximidad de una jovenzuela con delantal y gorro blancos no le permitió continuar su examen. Esta doméstica elegante avanzaba atraída por el llamamiento del timbre. A la vieja le fue antipática por sus ademanes varoniles, por la mirada altiva con que la midió de pies a cabeza y por su voz áspera. Buena mujer, si es para pedir un socorro a la señora, venga otro día. La señora no está. Balbuceó la vieja de indignación. El puñetazo que se llevaría la tal, de no existir la verja entre las dos. Empezaba a dirigir terribles alusiones al pecho plano de la doncella, a sus angulosidades de muchacho, subiendo rápidamente el diapasón de sus ofensas, cuando sintió que la cogían de los hombros. Al volver la cabeza, vio junto a la acera un automóvil que acababa de detenerse. Una señora elegante salida de él la sonreía, intentando abrazarla.
Abuelita. Abuelita. Lo primero en que se fijó la vieja fue que la bailarina célebre iba vestida de luto. Un luto vistoso y sobradamente llamativo, pero luto al fin, que solo podía ser por su hermano Alberto. Se sintió empujada cariñosamente al otro lado de la verja que acababa de abrir la doncella. Quiso anonadar con una mirada y un bufido a la insolente. Pero ésta había bajado los ojos, no pudiendo resistirse a su confusión. La que había tomado por una mendiga era la abuela de la señorita. Al mismo tiempo lamentaba en su interior las injusticias de la suerte. Ella había hecho estudios de bachillerato. Tenía arriba en su habitación un cuaderno lleno de versos, y sin embargo, no venía ningún príncipe de leyenda a llevársela, regalándole un hotel igual al de la otra. La vieja marchó de asombro en asombro al recorrer los salones de la bailarina. Ella se había imaginado el lujo de otra manera. Grandes y ostentosas sillerías, muebles monumentales, y aquí apenas encontraba donde sentarse. Solo veía divanes bajos y cojines en el suelo. Los muebles eran de aspecto tan frágil, que no osaba tocarlos. Los colores de paredes y cortinas, tan raros y complicados, que daban el vértigo a sus ojos. Apenas hubo nombrado a Alberto, la nieta se conmovió, perdiendo su alegría de pájaro. ¿Cómo he sentido su muerte?, dijo con los ojos húmedos. Nos llevábamos mal. Apenas nos veíamos. Él no podía comprender mi modo de vivir. Pero lo amaba de veras. Tomó un retrato que estaba sobre una mesilla, en lugar preferente, y lo besó. Era el retrato de Alberto. Esta fidelidad en el recuerdo conmovió profundamente a la abuela. Y aún decían que si Julieta era esto o aquello, por su profesión y su manera de vivir, un alma de oro. Su entusiasmo fue enfriándose un poco al notar la serenidad con que escuchaba la bailarina el relato de su descubrimiento en el cinema. Es curioso, se limitó a decir, verdaderamente curioso. Y adivinó cuál era el deseo de su abuela. ¿Quieres llevarme a verlo? Bueno. Te acompañaré esta noche, pero con una condición, la de que te quedarás a comer conmigo. El recuerdo de su hermano había hecho surgir en ella otros recuerdos. Ay, abuelita. No es el pobre Alberto el único que fue a la guerra. Otros hay que viven aún. Y los que viven inspiran mayores preocupaciones que los muertos. Pensaba en su amigo, un joven rico que la verdulera no había visto nunca, pero, según murmuraba la gente, acabaría casándose con Julieta. No pudieron hablar más. Era la hora del té, y empezaron a llegar las amigas de la señora, todas vestidas con unos trajes elegantes, raros y vistosos, que hacían parpadear a la vieja, desorientándola en sus opiniones. Algunas, a pesar de sus extraordinarias vestimentas, envidiaban el luto de Julieta. Una de ellas fue más lejos en la manifestación de sus deseos. ¡Qué suerte tener un muerto en la familia! El negro sienta tan bien. Todas fumaban. Se habían tendido en el suelo, sobre pieles de oso blanco o redondos almohadones de seda, abullonados y con un botón hondo en el centro, semejantes a calabazas. Unas se estiraban lo mismo que fieras perezosas, sin reparar en lo que dejaban al descubierto. Otras apoyaban la mandíbula en las rodillas, mientras mantenían estas entre sus brazos cruzados. El té estaba en el suelo, sobre una gran bandeja de plata, en la que movía la lámpara de alcohol su penacho azul casi invisible. Julieta había hecho valientemente la presentación de la vieja a sus amigas. Mi abuelita, que vende hortalizas todas las mañanas en la Rue Lepic. Yo estoy orgullosa de mis ascendientes, lo mismo que un nieto de los cruzados. Risa general de las señoras, que poco a poco olvidaron a la vieja. Esta quiso irse. No gustaba de tales costumbres, pero al mismo tiempo temía ofender a su nieta. Pasó cautelosamente de silla en silla, como una chicuela que desea escaparse, llegando de este modo hasta el comedor. Allí cobró ánimo, y poniéndose de pie, se aventuró francamente en un pasadizo inmediato. Casi tropezó con la doncella, que volvía al salón llevando más agua caliente para el té. La vieja la saludó con un bufido implacable. Presumida. Fea. Después de este insulto supremo se sintió más ágil, y empezó a bajar unos peldaños, hasta dar con la cocina. Aquí admiró más que en los salones el bienestar de su nieta. ¡Qué abundancia! ¡Qué de cacerolas brillantes como astros!
La cocinera le hizo los honores de sus dominios, colocando sobre la mesa una botella y 2 vasos. La bebieron entera, hablando de sus penas. Luego sacó un retrato y le dio un beso, mostrándolo a su visitante. Mi hijo es cazador alpino, lo que llaman diablo azul, y está en los Vosgos. La vieja, por no ser menos, sacó también del pecho un retrato de soldado. A mi nieto lo mataron. Pero ahora trabaja en un cinema todas las noches. La cocinera se movió nerviosamente en su asiento, abriendo mucho los ojos. Decididamente aquella vieja estaba loca, como le había dicho la doncella. Pero calló, por ser la abuela de la señora. Hasta la hora de la comida se mantuvo la verdulera en este paraíso, admirando sus magnificencias. Luego sintió nostalgia y cierta cortedad al verse arriba, en el comedor, sentada a una mesa enorme, teniendo enfrente a su nieta, y más allá a un criado ceremonioso que tampoco le era simpático. Admiraba los manjares, reconociendo que nunca había comido tan bien, pero sentía un vivo deseo de terminar cuanto antes. Miró el reloj de la chimenea. Eran cerca de las 8. No tengas prisa, abuelita. Hay tiempo. Mi automóvil nos llevará en un instante. De pronto, una conmoción en todo el hotel. Repiqueteo de timbres, alaridos de sorpresa de la doncella antipática, choque de puertas, voces de hombres. La doncella entró corriendo. Señora, es el señor. No dijo más, pero la vieja lo adivinó todo. El señor solo podía ser uno. Y vio a un buen mozo con uniforme de aviador, que entraba violentamente, como una tromba. No tuvo que avanzar mucho, pues la bailarina corrió a refugiarse en sus brazos. Julieta hablaba de él, momentos antes, con tristeza. Hacía 6 meses que no le veía. Era imposible obtener una licencia en estos momentos. El aviador dio explicaciones, con voz entrecortada. Un permiso inesperado, una breve comisión en París, 24 horas nada más. No pudo seguir hablando. Los dos se habían abrazado, balanceándose con las explosiones de su alegría. Empezó a rasgarse el silencio con unos besos sonoros y escandalosos como los taponazos de champaña. La vieja se levantó, ceñuda y grave. Allí estaba de sobra una persona. No necesitaba que se lo dijesen. Al verla salir, Julieta se desasió de los brazos amorosos, corriendo hacia ella para dar explicaciones. Ya ves, solo viene por 24 horas, imposible hoy, otro día. Es preciso atender a los vivos. Se vio la vieja en la soledad de la calle helada y negra. Los reverberos, encapuchonados a causa de los ataques aéreos, solo servían, con su breve radio de luz, para dar mayor intensidad a la lobreguez general. Mientras marchaba, acompañó su paso repitiendo las mismas palabras, como si fuesen una letanía. La vida quiere vivir. Los vivos necesitan vivir, ay del que muere. Los muertos huyen más a prisa que los vivos. Todos abandonaban a los muertos. Hasta en la sala del cinema notó la misma ingratitud. Aquella noche solo había una veintena de personas. El público de este cinematógrafo de barrio estaba ya cansado de las aventuras de la perseguida alsaciana. Todos conocían su historia. La vieja ocupó su asiento con la majestad de un monarca que se hace dar una representación para él solo. Al aparecer su nieto, le habló en voz baja, con dulzura. Buenas noches, pequeño mío. Todos te abandonan, todos te olvidan. La vida es así, pero no temas. Tu abuela no te dejará nunca. Aquí me tendrás todas las noches, todas las noches. Y la noticia empezó a circular después de mediodía, vaga e indecisa. La paz. Acaba de ajustarse la paz. Pero tantas veces se había dicho esto mismo, sin verlo realizado luego, que la vieja no creyó la noticia. A media tarde todos se convencieron de que era verdad. El gobierno anunciaba un armisticio, solicitado por los enemigos. La verdulera se encontró de pronto envuelta y arrastrada por una avalancha de gente que parecía rodar hacia el centro de París. Se mostraba frenética de alegría como todos. Gritaba como todos. Hasta la llegada de la noche vivió una existencia de ensueño. Creyó seguir las inverosímiles aventuras de una pesadilla. Pero esta pesadilla era agradable y sus delirios no los inspiraba el terror, sino el entusiasmo. Se vio en la Plaza de la Concordia.
La muchedumbre, rugiendo cantos patrióticos, hacía rodar los cañones cogidos a los alemanes que estaban expuestos en la gran plaza. Un grupo de mozalbetes hizo montar a la vieja sobre uno de estos cañones, como si fuese un carro triunfal, arrastrando la pieza de artillería por las calles inmediatas. Ella, con los blancos cabellos en desorden, elevaba los brazos cantando la marsellesa. La muchedumbre la saludaba con aplausos. Nadie sabía quién era, pero su paso iba despertando la veneración instintiva que infunde la ancianidad. Algunos creían contemplar la vieja gloria de la revolución, que despertaba triunfante después de un siglo de letargo. De pronto se vio a pie y sola. Había desaparecido el cañón y los jóvenes que tiraban de él. Ahora estaban en la Rue Royale, frente a los restaurantes más elegantes. Los parroquianos de Maxim, gentes ricas que podían permitirse este lujo, regalaban botellas de champaña a la muchedumbre para solemnizar el suceso. Sin saber cómo, se encontró hablando con un grupo de soldados americanos. Ella adoraba a los americanos. Los reconocía únicamente por su sombrero de fieltro con 4 hoyos simétricos y terminado en punta. Hermosos muchachos, sanos, fuertes y con aire de buenos. A algunos les encontraba cierto parecido con Alberto. ¡Vivan los Estados Unidos! Se entendía con estos soldados por medio de gestos y de guiños, más que por palabras. Pero esto importaba poco, cuando hay simpatía y buena voluntad. Y ellos, regocijados por la alegría de la vieja, reían como niños grandes, con una carcajada sonora que marcaba bajo la piel la fuerte osamenta de las mandíbulas y dejaba al descubierto el luminoso marfil de unas dentaduras envidiables. La vieja se levantó la falda para rebuscar en una bolsa de lienzo pendiente sobre las enaguas, donde guardaba el capital de su comercio. Estaba en fondos y podía convidar a sus nuevos amigos. Los soldados protestaron, riendo. Admitir convites de una mujer. El único que hablaba bien el francés de todos ellos replicó con alegre protesta. Nosotros somos más ricos que usted. Nosotros cobramos en dólares. Ella miró el puñado de monedas de cobre que tenía en una mano. Céntimos, nada más. ¿Pero qué importaba? Estáis en mi casa, y os invito. Si me decís que no, soy capaz de llorar. Entraron en un café, y durante media hora los robustos soldados del sombrero puntiagudo bebieron, riendo a carcajadas de las palabras y los gestos de la alegre vieja. Luego se vio bebiendo con hombres de otros países que vestían distintos uniformes, y hasta con soldados franceses, que, a pesar de la locura general, conservaban un gesto sombrío, como hombres que aún no hubiesen acabado de despertar de una pesadilla horrorosa prolongada durante años y años. Al anochecer, la vieja se sintió fatigada. Parecía que toda aquella muchedumbre hubiese marchado sobre ella. Creía haber recibido millones de golpes. El instinto la llevó hacia su barrio, caminando con lentitud, arrastrando casi los pies. Pero a pesar de esta fatiga, juntó su voz a las aclamaciones de todos los grupos que encontraba al paso. La necesidad de descansar y la costumbre la hicieron meterse en la taberna. Allí estaba Craigneville, solitario y silencioso, sentado ante un vaso vacío, cuyo fondo contemplaba tristemente. También te convido a ti, dijo la vieja. Hoy es un gran día. La paz. ¿Qué dices tú de la paz? Craigneville levantó los hombros. Luego, animado por la vista del nuevo vaso que le ofrecía su amiga, se dignó hablar. Tal vez la humanidad procure ser mejor después de esta prueba terrible. Tal vez se regenere y aprenda a vivir por primera vez con un poco de lógica. Luego sonrió irónicamente, como su maestro. Se sentía invadido por la eterna duda, y continuó. Aunque nadie puede afirmar si esta pobre humanidad merece la pena de ser regenerada y que alguien se ocupe de su porvenir. Mucho más tarde, la vieja sintió la atracción de un nuevo deseo. Se acordó con delicia de la obscura sala del cinema y de sus vistas, que ella consideraba como algo celestial. Qué felicidad estar allá 2 horas, en un asiento cómodo, conversando mentalmente con su nieto. El pobre Alberto no debía conocer aún la gran noticia que conmovía a París y al mundo entero. Ella iba a comunicársela. Adiós, Craigneville. Mi nieto me espera. Para el pobre no hay fiestas. Esta noche trabajará como todas.
El filósofo ambulante, que había terminado por aceptar la vida ilusoria de su compañera, creyó del caso darle algunos consejos. Te estás matando. Apenas comes. Bebes demasiado. Gastas tu dinero exageradamente. Vas a perder tu capital. Ayer tuviste que tomar la mitad de tu género al fiado, además, en una semana parece que hayas vivido varios años. Pero después de la cuerda reprimenda, volvió a sonreír con su eterna sonrisa de duda. En fin, si eso te divierte. Si encuentras en ello tu felicidad. La vieja marchó apresuradamente hacia el cinema, a pesar de sus piernas entumecidas que casi se negaban a sostenerla. Allá, en la sala agradable, descansaría cómodamente. Las calles estaban obscuras aún, como en las noches de la guerra preñadas de amenazas aéreas. Pero la muchedumbre formaba grupos. Sonaban instrumentos de música y se improvisaban bailes en las encrucijadas. Al penetrar en el atrio del cinema, el empleado que guardaba la puerta salió a su encuentro alegremente. «¡Viva la paz, abuela!». Luego añadió, como si recordase algo de escasa importancia. «Esta noche ya no trabaja su nieto, se acabó. Todo es nuevo. Pero la representación vale la pena». «¿Qué?». La vieja había apoyado la espalda en el muro, intensamente pálida, con los ojos desmesuradamente abiertos. El empleado fue dando explicaciones para contestar a su exclamación angustiosa. Han transcurrido 7 días. Cambio completo de programa. El público estaba fatigado ya de la historia de la muchacha de Alsacia y del alemán. Ahora, con la paz, habrá que dar otras cosas. Nada de guerra. Hay que olvidar, hay que alegrarse, tenemos esta noche una película americana que hace rugir de risa. La vieja vaciló sobre las piernas, a pesar de que se había desvanecido instantáneamente la dulce turbación de su mansa embriaguez. No verle más. No verle más. Gemía. Luego resumió su desesperación en una frase. Me lo han matado por segunda vez. El público que iba a entrar en el cinema se agolpó en torno de esta mujer desfalleciente, próxima a caer al suelo. El empleado, por conmiseración y por evitar aglomeraciones en la puerta, intentó alegrar a la vieja. Ánimo, abuela. No va usted a morirse hoy, un día de tanta felicidad, porque hemos cambiado el programa, además, había pedido a la mujer de la taquilla un periódico, y empezó a examinarlo con precipitación, empinándose sobre la punta de los pies para recibir mejor la luz de una lámpara pendiente del techo. Al mismo tiempo hablaba entre dientes. Veamos, esta estúpida historia de la alsaciana deben darla en alguna parte. Un mal film de ocasión, hecho de recortes. Estará, seguramente, en los cinemas de quinta clase, eso es. Helo aquí. Y dirigiéndose a la vieja, le dio el nombre de una calle y el título de un cinematógrafo. Un poco lejos, abuela. En Grenelle, al otro lado de París. Pero tomando el metro. Allí encontrará a su nieto durante una semana. No se acordó más de ella, para seguir ocupándose del público que entraba y entraba, atraído por el programa nuevo. La vieja se vio otra vez en la calle. No tenía más que una idea. Me lo han matado. Pensaba. En este día en que todos ríen, me lo han matado por segunda vez. Reapareció su enérgica voluntad de luchadora obscura y humilde. Se lo habían matado allí. Pero iba a resucitar en otra parte. Debía ir a su encuentro. Buscó bajo su falda aquella bolsa de tela que contenía sus capitales. Su diestra solo encontró el vacío. Después de tenaces exploraciones, salieron a luz unas cuantas monedas de cobre sosteniéndose entre sus dedos. 50 céntimos en total. Solo disponía de lo preciso para comprar una entrada en aquel cinema desconocido de Grenelle. No le quedaba dinero para tomar un billete del metro. Todo lo había gastado en sus ruidosas aventuras de la tarde. Tendría que ir a pie. Y era tan lejos, tan lejos. Un mal pensamiento contrajo su frente. Si pidiese limosna. Hoy es un día de regocijo general. Se apiadarán de mí al verme tan vieja, tan cansada. Pero a pesar de su cansancio se irguió, con un gesto de altivez ofendida. No había mendigado nunca, y a los 70 años era tarde para empezar. Debo verle, necesito verle.
La fatiga le hizo caer en un banco entre dos árboles del bulevar. Brillaban en la penumbra a las puertas de cafés y tabernas como bocas de horno. Se confundían en alegre discordancia las diversas músicas. Pasaban parejas amorosas, perdiéndose en la obscuridad, guerreros de remotos países que abarcaban con un brazo el talle de una mujer. Tan lejos. Tan lejos. Seguía suspirando la vieja. Vio de pronto un soldado que le sonreía, un soldado todo blanco desde el casco de trinchera hasta los gruesos zapatos. A través de su cuerpo se veían los árboles, el banco cercano, las gentes que pasaban. Parecía de cristal, de humo sutil, de espuma impalpable. La hizo señas para que la siguiese, y echó a andar al ver que la vieja le obedecía. ¡Ay, mis piernas! No podré seguir. Son varios kilómetros. No llegaré nunca. Se dejó caer en otro banco y el soldado transparente se detuvo, volviendo hacia ella un rostro sombrío, desesperadamente sombrío. No te pongas triste. Si supieras cuán cansada estoy. Pero tu abuela no te abandonará nunca, Alberto, espérame. Allá voy, pequeño mío. Y haciendo un esfuerzo supremo, se levantó y siguió marchando en pos del fantasma por las calles interminables, negras, heladas, como marchamos todos a través de las asperezas de la vida, guiados por nuestros recuerdos, al encuentro de la ilusión.